Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en el programa Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy con un programa especial sobre la situación de los segundos años, la escuela media, la escuela técnica. Te presento y te saludo, Dani. Estamos con el compañero Daniel Heredia, que es técnico electromecánico recibido de las ENET. Para los que están escuchando, debe haber alguno por ahí recibido en los 90. Más o menos somos de la misma edad. Antes de que las escuelas fueran provincializadas, Daniel es, además, profesor de matemática, miembro de la comisión directiva de Aten Capital y trabaja en la PET 7 porque no tiene licencia completa. Y hoy, bueno, quiere abordar un tema que lo tiene muy preocupado él, pero también a toda la comunidad educativa. Así que si están ahí enganchándose en la radio o si se conectan a nuestras redes, quédense porque vamos a hablar de la situación de la superpoblación de los segundos años en las escuelas medias y técnicas. ¿Cómo andás, Dani? Hola, ¿cómo andás, Ángel? Bueno, nada. ¿Por dónde arranca esta historia de la situación de las escuelas medias? Contanos. Sí, un poco de esta preocupación que compartimos con los estudiantes y las familias, un poco esta cuestión de que, si bien no vamos a terminar de hacer un balance, porque estamos a casi 2 años de la implementación de la nueva reforma que modifica, ¿no?, al secundario, pero sí es importante hacer, plantear un par de ejes para el debate, porque es necesario seguir en la resistencia de estos planes, de modernización de la educación, que muy lejos están de aspirar a una mejor calidad de educación pública, ¿no? Entonces, un poco también, estas reformas en el nivel medio se inscribe en la línea de otras reformas que vienen dándose en la escuela especial, ¿no?, en los jardines iniciales. En todos los niveles y modalidades. En todos los niveles y modalidades, que prontamente también va a estar, para la escuela primaria. Y lo que seguimos denunciando, porque no estamos en desacuerdo de discutir qué tipo de escuela queremos, pero lo que sí venimos denunciando fuertemente es que justamente estos nuevos proyectos educativos que impulsan tanto los gobiernos nacionales como provinciales, solo buscan, ¿sí?, mejorar las estadísticas educativas, pero no están dispuestos a poner todo el presupuesto que necesita la escuela pública. Uh-huh. Bien, si se enganchan recién, estamos con el compañero Daniel Heredia y acaba de decir que estas reformas buscan mejorar las estadísticas sin importar lo que los chicos aprendan y por supuesto no pone el presupuesto, pero no importa lo que aprendan o no. Es importante este concepto que decís. Totalmente. ¿No? Quieren mejorar los números. Exacto, y sin poner es decir, tenemos toda tantos la plata. egresados, tantos chicos en la escuela, no importa si aprenden, si no aprenden. Y un poco lo que está pasando, acá en la provincia, vecina nuestra, que es Río Negro, ¿no? Ellos vienen con la aplicación de esta reforma desde el 2017. Y Claro, ellos empezaron antes. Mucho antes, ¿no? Y es un espejo en donde verse. Hoy por hoy están, las escuelas técnicas luchando contra la aplicación de esta resolución, la 6488, que obviamente no mejora, ¿no?, la calidad de la educación técnica. Entonces, más aún cuando tenemos desde el gobierno nacional esta impronta de precarizar a la educación pública tendiéndola a la privatización, ¿no? Entonces, nos parecía, que esto es un buen debate que tenemos que llevarlo. Nosotros ya como docentes lo venimos desarrollando, venimos hace rato, acordémonos que esta discusión empieza allá por los 2016, 2017, en donde justamente si no lo pudieron aplicar hasta ahora, fue justamente por la resistencia que hemos tenido junto con la comunidad educativa, familias, estudiantes, porque lo que entendemos y seguimos denunciando que esta reforma educativa significa una estafa. Bien, importante, retomo, estamos hablando con Daniel Heredia en el programa Aten Capital. El segundo concepto importante me parece que estás diciendo, que es que lo hubieran querido aplicar más fuertemente antes y no pudieron desde esa época por la resistencia que hubo, porque a veces en el balance la gente dice, bueno, al final hacen lo que quieren, no importa si luchamos, y la verdad es que les costó bastante aplicarlo. Totalmente. Y muy importante esto. Entonces, que decís. eso justamente, en pos de mejorar la estadística educativa,
sin destinar el presupuesto educativo necesario, obviamente que se transforma en una estafa. Y los docentes estamos muy preocupados, porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Que no lo vemos solamente nosotros, también lo ven los propios estudiantes, también lo ven las propias familias, digamos, y es un gran malestar que hay en la sociedad, que es que los chicos cada vez aprenden menos, ¿no? Y con esta reforma los docentes estamos expuestos a una sobrecarga laboral que nos aleja muchísimo de nuestra tarea pedagógica. Entonces, ahora, primero, digamos, fue con el gobierno de Rolando Figueroa y ahora con el gobierno, primero con el de Omar Gutiérrez y ahora con el de Rolando Figueroa. No cambió nada. En la aplicación de la reforma incluso había tirado algunas promesas ahí, Totalmente. qué sé yo. Siguió la misma línea, continuó y profundizó. Profundizó. Ahora, si a pesar de esa resistencia que hemos dado desde la comunidad educativa, digamos, ha avanzado la aplicación de la reforma, eso se lo debemos a la colaboración, ¿no?, de nuestra Comisión Directiva Provincial TEP, que han demostrado, digo, junto con el gobierno, que poco les interesa de los aspectos pedagógicos, porque bueno, un poco ya entrando en el tema y comentándole a las familias cómo fue un poco, ¿no?, este recorrido que hicimos a pronto de cumplirse 2 años. Todo esto empieza en el receso invernal del 2023, te debes acordar, digo, porque sí, tus niñas... Lo sufrí como madre, por ahí para los que están escuchando, lo sufrí como mamá y vi el sufrimiento de las familias también. Es que imagínate que no están ligadas a educación y no pueden creer el desastre que es y piensan que a veces piensan que la culpa es de los docentes. Totalmente. Retomo esto que decís de la colaboración de la conducción provincial, porque quizás para los que están escuchando en la radio, no están viendo en las redes, recordarán la resistencia de los 90. Bueno. Y ahora tenemos una conducción que prácticamente parecen funcionarios del gobierno. Ponen en el temario y van a explicar en cómo aplicar la reforma educativa. Totalmente. Es lamentable el rol de la conducción que de la mano del gobierno aplican, parecen uno solo, digamos, de la mano aplican las reformas educativas en todos los niveles. Bueno, justamente creemos que esas son las razones, porque a pesar de la resistencia, digo, se aplica, digamos, se termina aplicando, ¿no? Dani, no me quiero ir de lo que vos estabas contando. Dijiste, empezó en el 2023, en agosto, cuando los chicos que venían de la primaria. Eso es muy importante, porque uno se tiene que situar en la cabeza de ese chico o chica que egresa de la primaria, entra a un sistema nuevo, ¿sí? Y luego del receso invernal, ¿no?, junio, julio, en agosto se aplica, se empieza, digamos, se materializa esta aplicación. Imagínate el caos, no solamente para la familia, sino para los propios pibes. Pasan de tener maestras a tener un montón de profesores, un montón de materias y se las cambiaron todas. Totalmente. Digo, acá en un segundo bloque vamos a explicar bien, digo, cómo se fue dando esta crónica de una nueva estafa. Ahora, ¿no?, ¿por qué lo educativa. hicieron? ¿Por qué es tan caótico? ¿Qué pasó ahí que lo hicieron así? Además que tenemos críticas al contenido, la forma en la que lo aplicaron. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero destacar que como fue inconsulto y fue una imposición, ¿no? Y aparte también tiene muchos visos, digo, de la marchanta, digo, no tener planificado. Caótico. Digo, caótico, no ir planificando, ha generado que, por ejemplo, digo, chicas y chicos, para pasar de primero a segundo año, podían pasar, digo, aún con un montón de áreas desaprobadas, pero bueno, en el 2024, digo, en noviembre del 24, llega a las escuelas la resolución 1278. Y a partir de allí, digo, se va a producir este nuevo fenómeno. O sea que desde el momento de la aplicación de la reforma, que estamos hablando 2023, hasta ahora, ya nos vamos a ir ahí en el segundo bloque a explicar bien. Además, ha sido una forma caótica, desordenada, ni nos estamos metiendo con las condiciones laborales, le decimos a la audiencia, hoy nos estamos centrando en lo que le pasa a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas con esta aplicación de la reforma, porque imagínense en el medio de todo eso, cambiar el nombre de las materias, etcétera, ¿no? Pero fue caótico desde el principio, desde que comenzó, y bueno, esta historia continúa, así que lo vamos a retomar ahí en el segundo bloque, ¿no? Sí, vamos a desarrollarlo mejor ahí. Bien.
Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa, en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Estamos en calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Búscanos en la web y en todas las redes como ATEN Capital en lucha. Seguimos en este segundo bloque del programa de ATEN Capital les canta las 40 XL con el compañero Daniel Heredia y vamos a llegar a la situación de la superpoblación. Daniel recién hacía referencia a cómo comenzó, cómo se aplicó, lo caótico. Y lo último que dijiste antes de terminar es que cambiaron las reglas de cómo se aprobaba en el medio del camino. Totalmente. Contanos un poquito cómo fue eso, porque quizás alguna familia que lo vivió sabe perfectamente, pero otra que está escuchando, que tiene hijos en sí, otros... sí, es muy, digamos, muy... ¿Qué pasó? ¿Les dijeron que aprobaban y después no aprobaban? Exacto. Sí, nosotros tenemos que tomar, digamos, esto, ¿no? Lo que decíamos antes. El chico o chica empieza, sale de la primaria, cambia, hace un cambio en la secundaria. Pero no solamente a eso, sino que vos le tenés que sumar que entonces a partir de agosto del 2023 cambian, ¿no? Los planes de estudio, la forma en que se promociona. Ya no hablamos de conocimiento, ¿sí? Hablamos de saberes, ya no hablamos de materias, hablamos de espacios curriculares y áreas en donde, por ejemplo, 4 o 5 materias afines constituyen un área. Yo un poco para enmarcar, digo esto, por ejemplo, los papás y los chicos tuvieron que, a partir de esto de que hablábamos del cambio de las reglas del juego, del régimen académico. Del régimen académico, digo, tenemos cositas como esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos áreas en donde vos tenés materias afines, por ejemplo, esta es de lenguaje y producción cultural. Acá, por ejemplo, tenemos literatura, lengua, otras lenguas que puede ser inglés o francés, teatro, música, ¿no? O, por ejemplo, ciencias políticas, ciencias sociales, políticas y económicas, ¿no? Que acá vos, por ejemplo, tenés filosofía, historia, construcción de la ciudadanía, geografía. Digo, acá vos vas viendo... O sea, las familias, para que los que nos están siguiendo, ¿cómo agruparon las materias? Totalmente. ¿Cómo van, digamos? La especificidad. Bueno, eso. Por ejemplo, vos tenés acá otra área que es de matemática e informática, ¿no? Es un área con 2 espacios curriculares. Acá teníamos un área con 5. Educación física en sí se constituye como un área, que es EFI. O también, por ejemplo, educación sexual integral, que se constituye como un interárea. Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de las técnicas, de las escuelas industriales, se agregó, digo, esta área que es la de tecnología, que agrupa taller y dibujo. Y los profes de dibujo están bastante quejosos, quejándose y reclamando porque dibujo técnico tenía un gran peso en las escuelas técnicas. ¿Qué pasa con esta reforma? Es que justamente, ¿no? Cuando hablamos de reforma, también hablamos de la pérdida de las especificidades, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que es muy grave lo que está pasando y por eso, digo, este video para charlar, para abrir el diálogo con las familias, porque los docentes ya venimos muy preocupados y discutiendo, digamos, en la sala de profes, viendo esto de que en las condiciones laborales obviamente se empieza a Claro, pero digo, pierden contenido de dibujo técnico Totalmente. Los estudiantes, que es súper importante para la formación. Digamos, hoy existe el AutoCAD. Ahí ¿no? está, a ver, ¿cómo se llama ese? El AutoCAD. Ajá. Digo, el AutoCAD es un programa que, digamos, con el cual vos dibujás. Ahora, nada reemplaza la ubicación, digo, esto de la motricidad fina, uh-huh. Digo, es lo mismo que está pasando con Pensar la escritura. En planos, un montón de cosas. Que Totalmente. Entonces, eso es lo que se enseñaba en dibujo técnico. Exacto, sí, porque ahí vos tenés perspectivas, ¿no? Distintas formas. Bueno, yo de hecho tengo, digo, te marca el hecho de transitar, digo, tener esos procesos, porque vos tenés otra motricidad, uh-huh. ¿no? Vos, digamos, tenés otro tipo de letra. Bueno,
tenés una dimensión, espacio, temporal, digo, esta cuestión de que sirven, no es que están adrede allí esas materias. Entonces, bueno, también, digo, un poco describir para las familias esta cuestión de que ya no se habla de materias, sino que de espacios curriculares y de áreas. Pero también la otra cuestión es la de que, ya los primeros 3 años, ¿sí?, de la educación obligatoria pasan a ser el del ciclo básico. En ese sentido, por ejemplo, no sé si se puede ver acá. Por ahí para los que nos escuchan en la radio, claro, estamos viendo, claro, una línea en donde tenemos, para el caso de la ESO, los primeros 5 años, o en el caso de las escuelas técnicas, el 6º año, en donde primero, segundo y tercer año, ¿sí?, se convierten en el ciclo básico común, en donde tercer año es el interciclo entre el ciclo básico y el ciclo superior, que obviamente para las escuelas de la ESO serán cuarto y quinto, y para las escuelas técnicas agregará el 6º año. Ahora, ¿qué pasó con esa división? Porque vos estás explicando una división, y les dijeron a las familias, sí, que ahí si están escuchando, engánchense, estamos en el programa TEN Capital con Daniel Heredia hablando de escuelas medias y la situación de la superpoblación de los segundos años. Le dijeron, no importa, como primero y segundo es un mismo ciclo, qué sé yo, no importa si aprueban o no aprueban, pasan igual. Claro. ¿Y qué pasó después? Bueno, el problema es ese, ¿no? Que al tener primer y segundo año la misma unidad pedagógica, ¿sí?, se suponía que no se repetía. Uh-huh. Ahora, el problema es que en noviembre, que es lo que un poco charlábamos antes, en noviembre del año pasado, llega a la escuela esta nueva resolución, la 1278, que habla del sistema de promociones, ¿sí?, y de acreditación de los años. Antes habíamos tenido de la 1268. Entonces, eso un poco cambia, cambian las reglas del juego. O sea, las reglas del juego no estuvieron claras desde el principio. Y por eso es que termina en esta cuestión, porque vos fíjate. ¿Pero qué pasa? O sea, le dijeron que no importaba en cuántas se llevan, y en qué les cambiaron. Bueno, cambia, el sistema de acreditación. Acá tengo también otro Acá tenemos 8 formas o 8 alternativas de la acreditación de las áreas, o cómo uno promociona de segundo a tercero. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la más fácil es tener todas las áreas e interáreas aprobadas. Pero allí empieza, esta cuestión de las particularidades. También podías pasar de año si tenías un área de un espacio curricular desaprobado en proceso, porque ahora hablamos de en proceso, ¿no? Sí. Hay un montón de eufemismos, un montón de terminología para no que justamente no ayuda en la comprensión, sino más bien para las familias confunde. Imagínate para los chicos, chicas y chicos, ¿no? Entonces vos tenés acá una alternativa de 8 posibilidades, ¿no? Entonces, este cambio del régimen académico ha generado una gran confusión y ha terminado en este fenómeno que ha generado, esta superpoblación de los segundos años. O sea, de lo que pasaron todos los chicos de primero a segundo pasaron. Exactamente. Pero los que están en segundo también para pasar a tercero tienen que aprobar. Exactamente. Que al principio le habían dicho que no importaba. Claro. Entonces, estoy pasando un poco limpio porque me imagino un familiar o alguien que está escuchando que no está metido exactamente en segundo año en educación, es caótico. Es caótico porque, aparte de esto, pensemos en esto. La resolución sale en septiembre, a las escuelas llega en noviembre. Claro. Obviamente que el proceso, esto de tener primero y segundo año como un mismo ciclo, todo eso termina en febrero. O sea, muchas familias empezaron y aún siguen buscando vacantes porque justamente este sistema que ha generado la superpoblación por la gran repitencia, ¿no?, ha expulsado a los estudiantes. Entonces, hoy nos encontramos con gran cantidad de familias, con chicos que siguen todavía desescolarizados o con chicos que están tomando clases en cursos que tienen más de 30 estudiantes. O sea, la situación hoy de los segundos años, además de la improvisación que venís hablando y lo caótico y que no importa si aprenden o no aprenden, porque todo esto lleva a que el objetivo de la escuela o uno de los objetivos de la escuela se pierda, más allá de lo que han sufrido particularmente los estudiantes que están sufriendo la reforma en la aplicación.
vos decís, hay gente que anda dando vueltas buscando banco. Vos contabas el otro día que ni bancos tienen las escuelas. Bueno, desde la EPET 7 tenemos, digamos, un reclamo histórico que es por el tema de mesas y sillas, y lo que ha pasado con este fenómeno de la superpoblación es que, claro, los chicos que entran primero, que llegan primero, van, digamos, a buscar bancos y sillas. Digo, ahí ya perdés un montón de tiempo en acomodarse. Digo, y además contabas también el otro día que, por ejemplo, en la PET 27, que tenían una orientación, la cambiaron, o sea, se suma al objetivo de solamente rendir números de la reforma la improvisación y el cambio. Por ejemplo, las familias que entraron en la PET 27, ¿qué les pasó? Lo de la EPET 27 es muy claro, digo, porque frente a la exigencia y la demanda de las familias, porque recordemos también, digámoslo, hace más de 20 años que no se construye una escuela, y más en el oeste, y un poco la demanda, porque... ¿Escucharon ese dato hace más de 20 años? Porque en Añelo una PET está en trailers. Funcionando en trailers, ¿no? Y así acá en Neuquén tenemos un montón de ejemplos. Exactamente, entonces... Bien. Digo, es preocupante en ese sentido. Entonces, bien, Dani, estamos cerrando el programa, pero has tirado un montón de datos. Y entonces el director de nivel Whitman mandó algo a las escuelas que responsabiliza a los equipos directivos. Bueno, justamente, creo que es un poco corona toda esta situación, que en vez de solucionar, digo, se manda una circular responsabilizando a los equipos directivos para solucionar estos problemas. Entonces, vos tenés distintos criterios, los padres se van a encontrar con distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, en el EPET 7... hay, digamos, una superpoblación de los segundos. En otras EPET, por ejemplo, han tomado, digo, parte de esos chicos en segundo y los otros los han hecho pasar a tercero con más de 2 áreas. Es decir, dispersa. Hay una diversidad de criterios. ¿Cómo seguimos con esta lucha? O sea, ¿qué hacemos frente a esto? Para nosotros tiene que, digamos, meterse más la familia. Y estamos tratando de hacer en las distintas escuelas reuniones con la familia, porque tenemos que visibilizar esta situación, porque son ellas principalmente quienes sufren este nuevo fenómeno. Bien. Que tiende a agravarse. Desde Aten Capital entonces estuvimos con Daniel Heredia, llamamos a las familias, a los estudiantes a involucrarse en el derecho, en la lucha por el derecho a la educación y la situación de las escuelas medias, que va cada vez peor y es exclusiva responsabilidad del gobierno. No queremos, como vos decías, Río Negro es el espejo, no queremos llegar ahí. No queremos llegar a eso. Actuemos a tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias. Un saludo y bueno, no se olviden de compartir y ponerle me gusta. Chau, chau. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.